Hola a todos, bienvenidos. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida en este espacio en el que estaremos aprendiendo sobre el derecho comercial. El derecho comercial. Una rama fundamental del derecho que regula las actividades empresariales y mercantiles. A lo largo de este recorrido conoceremos sus principios, normas y la importancia que tienen en el derecho de los negocios y la economía de nuestro país. Comencemos. Continuamos con la introducción al derecho comercial. La introducción del derecho comercial es una rama del derecho privado que regula, el derecho comercial es una rama del derecho privado que regula las actividades mercantiles. A los comerciantes, a los actos de comercio, surge como respuesta a la necesidad de organizar y normar las relaciones económicas que se desarrollan en el ámbito de los negocios buscando seguridad jurídica, transparencia y confianza en las transacciones. Su importancia radica en que proporciona el marco legal para que el funcionamiento de las empresas, la celebración de contratos, la circulación de bienes y servicios, así como la protección de los derechos y obligaciones de quienes participan en el comercio. En este sentido, el derecho comercial no solo facilita el desarrollo comercial, sino que también impulsa la economía y fomenta la competencia y contribuye al crecimiento de los mercados. En Colombia, en nuestro país, este campo está regulado principalmente por el Código de Comercio, complementado con normas especiales y disposición del derecho civil. De esta manera, el derecho comercial se convierte en una herramienta indispensable para emprendedores, empresarios y profesionales al garantizar un entorno jurídico sólido que permita el desarrollo eficiente en la actividad mercantil. Así también el derecho comercial tiene unos tipos de sociedades que son las distintas formas jurídicas que pueden adoptar una empresa para organizar legalmente cada una tiene características, ventajas, obligaciones y obligaciones específicas. Vamos a revisar unas de ellas. La primera tipo de sociedades en Colombia es la sociedad de responsabilidad limitada. Las siglas de esta sociedad son la LTDA, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Esta sociedad tiene un capital dividido en cuotas de igual valor. Los socios responden hasta el monto de sus aportes y no pueden tener más de 25 socios. Las ventajas de esta sociedad es la protección del patrimonio personal. ¿Okay? Siguiente está la sociedad anónima. Las siglas de esta sociedad son la SA. Esta sociedad es de un capital dividido en acciones. Se necesitan mínimo 5 accionistas. No es tan grande como la anterior sociedad que se podían poner 25 socios. En esta solo pueden haber 5 accionistas. Los accionistas responden solo por el valor de sus acciones. Y lo ideal de esta empresa es ideal para las empresas grandes que buscan inversión. Siguiente está la sociedad por acción simplificada. Las siglas de esta sociedad son la SAS. Esta sociedad puede ser creada por una persona natural o jurídica. Cualquier persona en Colombia puede tener una sociedad por acción simplificada. El capital se divide en acciones y tiene una gran flexibilidad en la organización. Esta es más usada en Colombia por su sencillez. Es una sociedad sencilla que es la que más usamos acá en Colombia. La siguiente sociedad es la sociedad en comandita simple. Las siglas de esta sociedad son SNC. Y tiene dos tipos de socios. Los primeros son los gestores.
los que administran y responden ilimitadamente. Y los siguientes son los comanditarios, solo aportan capital y su responsabilidad es limitada. Esta sociedad es útil cuando algunos quieren invertir pero no administrar. La quinta sociedad que tenemos, que nos encontramos, es la sociedad de comandita por acciones, SCA, son las siglas de esta sociedad. Similar a la anterior, pero el capital está dividido en acciones. Combina socios gestores, que estos se basan en la responsabilidad ilimitada, y también los comandatarios, que son los que son de responsabilidad limitada. La sexta es la sociedad de economía mixta, compuesta por capital público, Estado y privado. Se rige por normas de derecho privado en la mayoría de sus actos. Ejemplo, empresas donde el Estado y particulares invierten juntos. En resumen, si buscamos facilidad y flexibilidad, SAS es perfecta. Si quieres varios inversionistas, te serviría la SA. Si prefieres confianza entre pocos socios, LTDA sería perfecta. Y si se trata de alianza con el Estado, la economía mixta. Hasta acá les hablo del tipo de sociedades y damos paso al siguiente compañero que nos trae las siguientes observaciones de esta maravillosa charla. Seguimos con la sociedad anónima. Esta sociedad requiere un mínimo de 5 accionistas sin límite superior. Se constituye mediante escritura pública. El capital autorizado debe suscribirse al menos en un 50% y pagarse un 33% de capital suscrito al momento de la constitución de la sociedad. Su estructura es obligatoria y se conforma así. Debe contener una asamblea general de accionistas, debe contener una junta directiva, que es un órgano permanente, un representante legal y un revisor fiscal. Este revisor fiscal es de carácter obligatorio. Ventajas de esta sociedad: es idónea para estructurar empresas con amplia base accionaria, facilita emisión pública y valores y financiamiento externo, es una mayor credibilidad institucional en ciertos sectores, pero también tiene algunas limitaciones, como que su estructura administrativa es un poco más compleja, su costo operativo y cumplimiento son más altos y menor adaptabilidad frente a las reformas internas. Seguimos con la sociedad comandita simple. Debe tener como mínimo un socio gestor y un socio comanditario. Permite diferenciación de roles y riesgos. Utilidad limitada a esquemas contractuales o familiares. Se constituye mediante escritura pública. El capital se divide en cuotas de participación o cuotas sociales. Puede tener junta directiva si así lo pactan en los estatutos. Debe tener revisor fiscal si cuenta con activos brutos de 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o más, o ingresos brutos de 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o más. Pasamos a la sociedad comandita por acciones. Esta debe tener como mínimo un socio gestor y 5 comanditarios. El capital es dividido en acciones. Tiene mayor complejidad jurídica y contable al momento de crearse. Se constituye mediante escritura pública. Los socios gestores siguen teniendo responsabilidad limitada y administran la sociedad. Los socios comunitarios tienen su capital representado en acciones y su responsabilidad está ligada a sus aportes. Puede contar con una junta directiva si así se establece en los estatutos. Por obligación legal siempre debe contar con un revisor fiscal. Y para finalizar, vamos con la sociedad de economía mixta, que está compuesta por acciones del Estado y particulares. Realizan actividades de carácter comercial e industrial. A pesar de la participación estatal, se rige bajo normas de carácter privado. Poseen personalidad jurídica, lo que significa que son una entidad legal distinta de sus socios y un patrimonio propio. Hola compañeros, yo voy a exponer sobre los ejemplos prácticos. Estos ejemplos coloqué en Sociedad Anónima, coloqué a Bianca Holguín. ¿Listo? Como habíamos visto anteriormente, que las sociedades anónimas son aquellas que tienen, digamos, un socio principal, ¿sí? Y los demás son personas que invierten en esa empresa para que la empresa crezca. Pero digamos cuando quiebra o algo así, simplemente pues los socios son los que se unen, son los que responden por lo que invirtieron, ¿sí? Y de sociedad limitada puse Gillette Company. Son aquellas, pues como vuelvo y repito, son aquellas que son constituidas a partir de 2 socios y la limitante son hasta 25 socios. Listo de tener una escritura pública en una notaría o tener el capital desembolsado antes de empezar la sociedad. Y esta dice compañía. Coloqué nombre y compañía SAC porque esta es la que se llama comandita simple. Eso más que todo es como, o sea, el ejemplo es así, ¿cómo sería el ejemplo? Como, como dos amigos, ¿sí? Entonces, un amigo, un ejemplo,
pone, pone la plata, digámoslo así, y el otro pues lo trabaja. Entonces esa es la comandita simple. Uno invierte y el otro simplemente lo trabaja, coloquialmente hablando, ¿no? La compañía eh, comandita por acciones. Esa sí es por más de 5 socios ya, ¿cierto? Y los ejemplos son proyectos inmobiliarios de construcción y eso, ¿no? Talleres y demás, ¿no? Y, la, y tenemos una sociedad que es mixta, economía mixta, que, pues, como lo habíamos visto con anterioridad, que es aquella que, que tiene una parte, digamos, un capital del Estado y un capital privado, ¿sí? Y como ejemplo puse la previsora. La previsora es un seguro de vida se puede decir, de los alcaldes, concejales, gobernadores de nuestro país, Colombia, ¿sí? Y como por último, acciones simplificadas, coloqué esto, esta Gasca, empresa. Esta es una empresa que, digamos, ocurre no, que hay un evento así para unos mercados, para ayudar a la gente, a las comunidades indígenas o a las personas vulnerables. Entonces ahí es donde nace la CSAF, ¿cierto? Sociedades por acciones simplificadas. Ahí es donde nace eso. Para que digamos, él aporta una parte, el contratista aporta una parte y la otra parte lo, lo aporta el otro socio. Pero se caracteriza se caracteriza que se puede empezar por una sola persona. Entonces, y ahí ya se ejecuta el, la sociedad, la asociación, la sociedad. Entonces, y también quiero, quiero resaltar aquí una propuesta. Dice que la ley 465 del 2024 dice que tiene unas propuestas para modificar todas las sociedades que ya vimos, ¿cierto? Por ejemplo, flexibilizar las normas es un punto muy valioso y la otra es limitar la responsabilidad de los comerciantes naturales, modernizar el régimen societario, crear por acciones simplificadas deportivas, ¿cierto? Flexibilizar las normas. Hay normas que, digamos, puede afectar a personas naturales, ¿cierto? Entonces, eso es lo que la ley 467 de 2024 quiere modificar. Por ejemplo, la responsabilidad de los comerciantes naturales. ¿Qué significa eso? Que, digamos, hay personas que de pocos recursos inician una empresa, ¿cierto? Y muchas veces quiebran. Entonces, ¿qué hace el banco o donde ellos sacan el préstamo para tener esa empresa? Ellos le embargan todo. Entonces, eso es lo que la ley ya nombrada quiere como cambiar, modificar esas cosas, ¿sí? Para que haya más movimiento, más economía en nuestro país. Eso sería todo. Ah, y dice crear sociedades por acciones simplificadas deportivas. Pues eso para mí es una, una opción muy importante. Y yo recomiendo que para mi país sería bueno también una para la cultura, ya que en nuestro país hay mucha cultura. Y gracias, le damos la palabra a mi compañero. Bueno, continuamos con el tema de las consideraciones legales y tributarias. Es para las sociedades. Entonces, constituir una sociedad en Colombia requiere cumplir con unos pasos establecidos importantes que nos dirige el Código de Comercio y la Cámara de Comercio.
Algunos requisitos son, por ejemplo, primero sería elegir el tipo de sociedad, seleccionar un nombre único, definir el objeto social, establecer el capital, redactar el documento de constitución. Este puede ser una escritura pública o un documento privado. También tenemos nombrar representantes legales administradores. Esta quiere decir que incluye un revisor fiscal, si es obligatorio, pero eso sí es obligatorio para ciertos ingresos. También tenemos otro requisito que es registrarse en la Cámara de Comercio, también obtener el NIT y cumplir con los requisitos adicionales, pues dependiendo de la actividad que se ejerza o la sociedad que esto hayan elegido. También tenemos las principales, el régimen principal que, valga la redundancia, que rigen las sociedades comerciales, que son como el primero, que es el Código de Comercio del decreto 410 de 1971. Este código regula los aspectos generales de las sociedades desde su constitución hasta su disolución. También tenemos la ley 1258 del 2008, que introduce y regula la sociedad por acciones simplificadas. Tenemos la ley 222 de 1925. Esta ley modifica aspectos del Código de Comercio y regula la empresa unipersonal. También tenemos la Ley 1901 del 2018, que establece las sociedades BIC que combinan objetivos comerciales como impacto social y ambiental. Y por último tenemos la Superintendencia de Sociedades, que supervisa el cumplimiento de las normativas y emite conceptos legales. Las cámaras de comercio verifican que los documentos de las de estas sociedades cumplan con normatividades antes de escribir la sociedad. También tenemos las obligaciones fiscales de cada tipo de sociedad. Entonces, tenemos como es el registro en el RUT, quiere obtener un número de identificación tributaria. A veces que las piden, por ejemplo, a veces es el número de cédula o algún número establecido y termina, por ejemplo, termina en raya 0, raya 1, ese es el registro RUT. También está el impuesto de renta, que es declarar y pagar anualmente con una tasa del 35%. Por ejemplo, la tasa del 35% es para el 2025. Entonces, estas sociedades también tienen que cumplir con el impuesto de declaración de renta. También tenemos el IVA. Si se realizan actividades grabadas, deben recaudar y declarar el IVA el 19% para este 2025. También tenemos la retención en la fuente. Esto quiere decir que aplicar retenciones en pagos a empleados o proveedores. Y también, tenemos aportes para fiscales. Los aportes para fiscales son como decir, es contribuir, por ejemplo, al SENA, al ICFE, al ICBF y a las cajas de compensación, por ejemplo, aproximadamente un 9% a la nómina. Y por último, tenemos los impuestos locales, como el ICA, dependiendo del municipio al que pertenezca o a donde esté
la sociedad. Eh, y como siguiente tenemos las recomendaciones. Entonces, si ya tiene su idea de negocio y quiere empezar con la garantía de tener todo legal, hay que revisar los intereses del cual es mejor, cuál es la mejor, el mejor tipo de sociedad que se ajusta a la empresa o a la idea de proyecto que tiene. Entonces, esta elección debe estar basada en el número de participantes, el capital que vaya a reunir, la responsabilidad que estén dispuestos a asumir los socios, el tipo de proyecto que tenga en mente y pues entre otros aspectos muy importantes. Y una recomendación es dándole respuesta a esta pregunta que dice por qué debe tener en cuenta el tipo de sociedad que conforme. Porque el tipo de sociedad desempeña un papel importante al momento de buscar capital para el crecimiento de la empresa y porque eh, elegir una sociedad brinda facilidades para acudir a entidades financieras y debido a esto debe ser cuidadoso y tener en cuenta el crecimiento planteado para elegir el tipo de sociedad que mejor esté acorde a sus ideas. Y para concluir, para cerrar esta presentación, nuestra compañera Lady nos dará una breve conclusión acerca del tema. La conclusión en la elección del tipo de sociedad en Colombia depende principalmente del tamaño del negocio, el número de socios y el nivel de responsabilidad que estos estén dispuestos a asumir. Por ello resulta fundamental analizar cuidadosamente las características de cada sociedad para escoger la que mejor se ajuste a la necesidad y a los objetivos de cada empresa. No podemos escoger cualquier sociedad para emprender o tener nuestra propia empresa porque no vamos a poder si no escogemos la que se ajuste a nuestra necesidad. Por ejemplo, la elección de tipo de sociedad depende del tamaño y de los objetivos del negocio. Tenemos que tener claro cuáles son los objetivos que queremos alcanzar con nuestro negocio o emprendimiento. Para emprendimientos pequeños y familiares, la LTA o la SAS suelen ser las más convenientes. Pero si ya es para empresas grandes que requieren muchos inversionistas, la SA es la más adecuada. La responsabilidad de los socios es un factor clave. Recuerden que no podemos ingresar a nuestras empresas cualquier persona que quiera ser parte de nuestra empresa, ser socio y no tenga la capacidad de tener la responsabilidad para poderlo hacer. Lo siguiente en la sociedad, o sea, en las sociedades como la LTA, la SA y la SAS, el patrimonio personal de los socios queda protegido para tenerlo en cuenta. En los comanditos, los socios gestores asumen el riesgo mayor porque responden con todo su patrimonio. Estos comanditos son como para las personas que quieren, digamos, poner una sociedad en la cual otras personas le invierten el patrimonio y ellos invierten su tiempo o su trabajo. La SAS se ha consolidado como la forma más práctica y usada en Colombia, gracias a su flexibilidad, facilidad de construcción y la posibilidad de ser unipersonal. Esta sociedad es más para las personas que quieren emprender solos y que quieren empezar desde ceros, pero solitos, o sea, siendo una sola persona en la sociedad. La participación del Estado da un lugar a la sociedad de economía mixta, útiles para proyectos estratégicos donde se busca tanto inversión política como privada. En conclusión, no existe un único tipo de sociedad ideal, sino que cada empresario debe analizarlo. El número de socios, el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir, el acceso de capital que necesita y el grado de formalidad y control que desea en la administración. Espero que esta
información les sirva a todos y que tomemos en cuenta los riesgos y las responsabilidades, pero también los beneficios de empezar con nuestra propia asociación. Buenas noches.